Bienvenido al repaso de la Escuela Sabática de Jóvenes Adventistas. Recuerde que estamos estudiando el libro de Levíticos y este es un repaso, pero también recuerde que usted puede compartir este mensaje, darle un like y así puede llegar este mensaje a más jóvenes y más jóvenes podemos repasar y estudiar lo que la lección y la Biblia nos quiere decir. Esta semana tenemos como título la expiación. Bueno, yo pensaba cuando estudiaba esta lección y repasaba esta lección, que prácticamente esta lección viene a complementar todo lo que hemos estudiado durante este trimestre. En Levíticos, el capítulo 1 al capítulo 7, encontramos varios que el pueblo de Israel llevaba sus sacrificios al santuario. Cuando el pueblo de Israel cometía pecado, cada persona llevaba su sacrificio. Entonces el santuario simbólicamente quedaba contaminado por estos pecados, pero también quedaba literalmente sucio o contaminado, podemos decirlo, con la sangre que era derramada por estos corderos, por estos cabritos, por estas vacas que eran sacrificadas. El santuario quedaba contaminado. Y acá podemos hacernos esta pregunta: ¿por qué era necesario que hubiera una expiación, que hubiera una purificación? Y esta fiesta que más conocida como el Yom Kippur, ¿por qué era necesario que hubiera un Yom Kippur en el pueblo de Israel? Vea lo que dice Romanos 3, Romanos el capítulo 3, el versículo 23. Dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron, y acá podemos decir por cuanto todos pecamos, dice la palabra del Señor, y están destituidos de la gloria de Dios. Todo pecado que nosotros cometemos nos separa de Dios. Todo pecado que nosotros cometemos contamina el lugar donde en la presencia de Dios. Entonces tiene que haber una purificación, debe de haber una expiación. Y por eso se conocía esta fiesta como el Yom Kippur. Era una fiesta una vez al año. El santuario tenía que ser purificado. Y recuerde que este es un repaso. Estudiamos esta semana Levíticos el capítulo 16. En este capítulo habían dos machos cabríos, dos cabritos. Había una suerte, se echaba la suerte. Uno era para el Señor y el otro representaba a Azael, representaba a Satanás. Entonces, uno con un macho cabrío se purificaba este santuario y con el otro todos los pecados que el pueblo de Israel cometía eran depositados sobre este macho cabrío y era dejado en el desierto, y ahí este macho cabrío moría porque todos los pecados eran derramados sobre él. Bueno, el macho cabrío que representaba al perdón de Cristo, al perdón de Cristo Jesús, a ese sacrificio que Cristo Jesús iba a hacer en la cruz, simbolizaba, y eso es lo que a mí me gusta de Dios: Cristo Jesús murió por nuestros pecados y Él era el que iba y limpió nuestros pecados. Dice, por cuanto todos pecaron y quedaron destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, dice también otro versículo, Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna. O sea, la muerte de Cristo Jesús es vida eterna. La muerte de Cristo Jesús es perdón. La muerte de Cristo Jesús es salvación. Y eso es lo que a mí me gusta de Dios, porque con la muerte de Cristo Jesús nosotros ganamos la salvación, ganamos el perdón. Y por eso era necesario que este santuario fuera purificado. También en este santuario era donde la gloria de Dios se mostraba a los israelitas, y donde Dios está, el lugar tiene que ser santo. Recuerde cuando Moisés se encontró con Dios, Dios le dice: quítate las sandalias porque el lugar donde tú estás es el lugar santo. Recuerde cuando Isaías se encuentra en el capítulo 6 con Dios, allí los ángeles cantaban santo, santo, santo. Simbolizaba de que en el lugar donde estaba Isaías era un lugar santo. No porque el lugar era santo, sino porque Dios estaba allí. Siempre que Dios esté con nosotros, el lugar y nosotros vamos a ser santos. Entonces el santuario era purificado, y esta fiesta del Yom Kippur era purificado porque los pecados del pueblo de Israel quedaban también simbólicamente en este santuario y manchaban con la sangre que se derramaba este santuario. Y el lugar donde mora Dios debe ser santo. Pero cada año estos pecados eran limpiados, eran perdonados y eran echados las culpas sobre Azael, sobre Satanás.
Vea lo que dice Primera de Pedro, el capítulo 3, el versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Al final, Cristo Jesús murió por nosotros y con su muerte nos purifica, con su muerte nos da el perdón, con su muerte nos da la expiación, con su muerte nos libra y nos limpia de todo pecado. Por eso tenemos que aceptar esa muerte de Cristo Jesús, por eso debemos aceptar la salvación. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, pero dice, la dádiva de Dios es vida eterna para todo aquel que recibe la dádiva, la salvación, o sea, Cristo Jesús. Es esa salvación, es ese perdón, y Cristo Jesús nos quiere librar y limpiar del pecado. Él ya murió en la cruz, pero la única forma que nosotros podemos recibir ese perdón, la única forma que nosotros podemos recibir esa salvación, la única forma que nosotros podemos ser limpios del pecado es aceptándolo. Jesús nunca nos va a obligar a recibir el perdón, pero si nosotros queremos recibirlo, pidámoselo, porque Él ya murió en la cruz y por eso quiere darnos ese perdón. Entonces, esta semana, cuando estudiemos sobre la expiación, recordemos que Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Y solo tenemos que pedirle perdón y Él nos va a limpiar. Lo que simbolizaba en el santuario esta expiación, esta limpieza, era que el pueblo de Israel quedaba limpio de su pecado. Y esto solamente era gracias a la muerte de Cristo Jesús. Ese macho cabrío que representaba a Cristo Jesús era limpio. Y el otro macho cabrío era Satanás, que representa que al final y al cabo Él va a recibir la culpa de todos los pecados de las personas que se arrepintieron. Y las personas que no se arrepintieron van a tener que pagar. Y van a tener que pagar porque la Biblia dice que la paga el pecado es la muerte. Por eso la clave para no recibir esta condenación es recibir a Cristo Jesús. Que Cristo Jesús muera en su corazón esta semana y recuerde que estamos repasando el libro de Levíticos y que Dios lo bendiga. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.